Neo. Tortugas marinas en peligro. En las aguas del Mediterráneo acechan peligros que no imaginamos. Asesinos invisibles con garras de acero que acaban con las tortugas de nuestros mares. La mayoría de las tortugas que mueren en el Mediterráneo son víctimas del hombre, en concreto de sus artes de pesca. Las redes o los anzuelos no discriminan a sus presas. Por suerte, hoy en día los pescadores están concienciados de este problema y colaboran con instituciones como la Fundación CRAM, dedicada a la recuperación de animales marinos. Desde hace más de 15 años, el CRAM está trabajando junto con los pescadores para intentar disminuir la mortalidad que se produce de tortugas marinas mediterráneas cuando la flota trabaja en el palangre de superficie. Nosotros durante todos estos años lo que hemos hecho es en más de 500 animales operarles, poderles extraer anzuelos y las lesiones que padecían para poderlos reintroducir. Las observaciones durante todos estos años nos ha llevado desde hace ya algún tiempo a informar al Ministerio de que debería cambiarse la conducta del pescador y utilizar una pértiga para que cuando hubiera una captura accidental de una tortuga marina, con esa pértiga se pudiera cortar el sedal cerca de boca, ya que hemos identificado que el sedal puede ser una de las causas de muerte más importantes que hay en tortugas marinas. Con ello creemos que simplemente con esa manipulación, más del 60% de los animales tendrán posibilidad de sobrevivir. A 35 kilómetros del CRAM, tierra adentro, la investigación continúa en las instalaciones del Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquí, o en las instalaciones de otros departamentos, las tortugas pueden ser examinadas con una gran variedad de técnicas distintas. Los resultados de estos exámenes pueden ser decisivos para saber cómo protegerlas. El principal problema de conservación de la tortuga boba en esta parte del Mediterráneo es la pesca con palangre, cuando las tortugas se tragan los anzuelos que van destinados a los peces. Los anzuelos no siempre producen directamente la muerte del animal. El principal problema es el sedal unido a estos anzuelos que produce el denominado efecto acordeón. El efecto acordeón se produce cuando el hilo unido al anzuelo transita por todo el aparato digestivo del animal, compactando, tensándose y compactando los intestinos, produciendo una necrosis y irreversiblemente acabando con la muerte del animal.